Alumnos y alumnas cayoguas, en esta etapa 4, Sociales 2, veremos dos temas: el umbral de la crisis y la integración de México en el mundo globalizado. En el primer tema abordaremos dos periodos de gobierno, Luis Echeverría y José López Portillo. En la integración de México en el mundo globalizado abordaremos 4 periodos presidenciales: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quesada. También abordaremos 3 subtemas: la economía en el mundo globalizado, la integración de México en el comercio internacional y por último también abordaremos el tema México en la integración a los foros comerciales. Comenzamos. El umbral de la crisis, 1970-1982. Elemento de competencia. Comprende los procesos políticos, económicos y sociales que han caracterizado al Estado mexicano. También identifica los aspectos principales que generaron la crisis política y económica en la década de los 70, así como la aplicación del modelo económico neoliberal y el proceso de transición democrática. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. A principios de los 70, México afronta una grave crisis y el 1 de diciembre de 1970, Luis Echeverría Álvarez asume la presidencia. Este reconoció la situación crítica por la que pasaba el país e inició una política populista. El populismo es una postura política que busca, a través de diversas estrategias, el apoyo y consentimiento de las clases populares, es decir, el pueblo. Por otra parte, el populismo en un sentido positivo y por la propia naturaleza de la sociedad es la existencia de una posición de idea o pensamiento derivada de la popularidad, lo que permite y es fundamental para ejercer una democracia en cualquier país. La situación del campo. Crea organismos con el propósito de impulsar los alimentos agrícolas básicos. Aprobó la Ley Federal de Reforma Agraria en 1971. También implementó el Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina. Aprobó la Ley de Crédito Rural en 1976, que establece el acceso de créditos a ejidatarios en forma individual. Las organizaciones campesinas se adhieren al Pacto de Ocampo, a excepción de la Central Campesina Independiente de Ramón Danzos Palomino y la Unión General de Obreros y Campesinos de Jesús Horta. Creó instituciones como la Comisión Intersecretarial de Colonización Ejidal, la Dirección General y Caminos de Mano de Obra, así como el Programa de Inversiones Públicas de Desarrollo Rural, IDER. La situación económica. El país tuvo fuertes fugas de capitales que trajo como consecuencia una crisis económica, causada por la especulación sobre el tipo de cambio. El 31 de agosto de 1976, México sufre una devaluación de la moneda de 12.50 a 19.70 pesos por dólar, esta declarada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno federal anuncia que el país pasaba por un periodo de crisis y publicó el decreto de austeridad, a través del cual limitaba los gastos corrientes y de inversión al sector público. La población. Asumió una política de población en 1973 con el objetivo de regular los fenómenos que afectan el volumen de población. En cuanto a política, en 1976 comienza una crisis política cuando el PAN no presentó candidato a la presidencia de la República y además los partidos reconocidos apoyaron al candidato del PRI a la presidencia, José López Portillo. También se extendió el derecho de voto a los jóvenes de 18 años. Asimismo, aprobó la reforma electoral el 30 de diciembre de 1977, LOPE, Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. José López Portillo, 1976-1982. El campo. Anunció el proyecto Alianza para la Producción. Creó el Plan Nacional Agrícola en 1977 con el fin de elevar la productividad en el campo. También emitió la Ley de Fomento Agropecuario en 1979. Asimismo,
creó la Coordinación General de Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR. En marzo de 1980 adopta el SAM, Sistema de Alimentación Mexicano, con el objetivo de que México fuera autosuficiente en frijol y maíz. La crisis económica. México perdió el liderazgo petrolero en el diálogo norte-sur y el gobierno federal devaluó el peso a 23 pesos por dólar en 1981 y en 1982 a 57 pesos por dólar. El 1 de septiembre de 1982 se nacionalizó la banca privada. La situación política. El 6 de diciembre de 1977, la Ley Lope configuró en el marco jurídico la reforma política. El PRI declaró nuevamente ser un partido de los trabajadores. El 4 de noviembre de 1977 se aprobó la iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Constitución, que establece la obligación del Estado de asegurar la formación y desarrollo de los partidos políticos. Asimismo, se le da un carácter de entidades de interés nacional. En la educación, crea las instituciones educativas para la capacitación de jóvenes en áreas técnicas como la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Centro de Bachillerato Tecnológico. En cuanto a la política de población, implementa el Programa Nacional de Planificación Familiar. México se incorpora al mundo globalizado. 1986-2006. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. La política económica. En su campaña política a la presidencia utilizó el lema por una renovación moral. Su periodo se le denominó la década perdida e implementó el Plan Nacional de Desarrollo con el objetivo de reorientar el sistema productivo, salarios, empleos, productos básicos y democratizar de manera integral a la sociedad. También implementó el Programa Inmediato de Reordenación Económica, PIRE. Modelo neoliberal. Sentó las bases del modelo económico neoliberal. Este es una corriente de pensamiento económico que se basa en la libertad para la producción, donde el individuo es considerado como motor y generador de riquezas, mientras que los industriales exigen libertad al gobierno para trabajar. El papel del Estado es solo administrar, cuidar el orden y la seguridad de sus bienes y propiedades de estos. También impulsó el Programa Nacional Solidaridad. Política agraria. Pone en marcha 3 programas: Programa Nacional de Alimentación, PRONAL, Programa de Desarrollo Rural Integral, PRONADRI, y reactiva la CONASUP, Compañía Nacional de Subsistencias Populares. El sismo de la Ciudad de México de 1985. México, el 19 de septiembre de 1985, sufrió un fuerte sismo en la Ciudad de México. Debido a esta vulnerabilidad, surgen diversas organizaciones de carácter civil, ONG, principalmente en la Ciudad de México y su área metropolitana. Nueva fuerza política. Comenzó una crisis política de la corriente democrática. Dentro del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Lozano y Porfirio Muñoz Ledo. La separación de un grupo importante de políticos y la aparición de pequeños partidos hicieron alianza con el partido Frente Democrático Nacional, encabezado por el candidato a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas. Con la caída del sistema de cómputo electoral se siembra crisis de hegemonía y credibilidad del partido y del sistema político. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. En su periodo mandó a prender al líder nacional del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, quien por su extracción sindicalista se presumía que había apoyado al candidato a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas. En 1989 se estrecha una relación con el PAN y con ello el reconocimiento del triunfo para la gobernatura del estado de Baja California al candidato Ernesto Rufo Apel. También reformó la Constitución para estrechar lazos con la Iglesia Católica y continuó con el Programa Nacional Solidaridad.
La nueva ley agraria. El 27 de febrero entró en vigor la nueva ley agraria en la que concede a los pequeños propietarios enajenar sus tierras. El 1 de enero también de 1994 surge el levantamiento armado EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La postura de este ejército frente al Tratado de Libre Comercio fue de rechazo rotundo por considerar que México no estaba en igualdad de condiciones e hicieron saber al mundo que en México existe un rezago en materia económica, política y social. Reforma política. Aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE. Estableció el Instituto Federal Electoral, IFE, hoy INE, formalmente autónomo con patrimonio propio. Y en 1990 también se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000. En este periodo ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia. El 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Baja California. Inicia un periodo de gobierno con una fuerte crisis económica. Anuncia la devaluación del peso a empresarios, lo que se le llamó Error de Diciembre de 1994. También implementó un rescate a la banca privada llamado FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección y Ahorro, hoy IPAB, transformando la deuda privada en deuda pública. Vicente Fox Quesada, 2000-2006, fue un gobernador de Guanajuato, lanzó su candidatura para la presidencia de la República en alianza con su partido, Partido Acción Nacional, y el Partido Verde Ecologista de México, denominada Alianza por el Cambio. El fin del gobierno del cambio. Para finalizar su mandato, vivió el síndrome de la ausencia del poder. Los conflictos sociales, conflictos relacionados con legítimos reclamos como las malas condiciones de trabajo, derivaron en muerte y violencia, como lo fue el caso de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas en Michoacán, el de Salvador Atenco en el Estado de México, el conflicto magisterial de la ciudad de Oaxaca y el accidente del 2006 en la mina Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila, lugar en el cual perdieron la vida 65 trabajadores quedando atrapados en el interior de esta. Movimiento de los migrantes en Estados Unidos. Se aprobó la ley Sensenbrenner que propusieron los congresistas Jason Senberner y Peter King, conocida como Acta de Inmigración Ilegal, que fortalece la protección a las fronteras, pero también criminaliza a todas las personas que se encontraran de manera ilegal en los Estados Unidos de América. Proceso electoral. La contienda electoral de 2006 por la presidencia fue entre Felipe Calderón Hinojosa, candidato a la presidencia por el PAN, y Andrés Manuel López Obrador en alianza con el Partido del Trabajo y Convergencia, con el lema Por el bien de todos. También Roberto Madrazo Pintado, militante del PRI, con el lema Alianza por México. Otro contrincante fue Roberto Campa Cifrán con el partido PANAL, Nueva Alianza, de Esther Gordillo Morales. La economía del mundo globalizado. La globalización como proyecto económico se apoya fuertemente en el desarrollo de la cibernética, informática y telecomunicaciones. Sin embargo, en México y en América Latina ha traído la marginación en todos los sentidos en busca de mejores condiciones de vida. Asimismo, el terrorismo es un problema que ha puesto en jaque a las economías occidentales, como los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas en Nueva York y el 11 de marzo de 2004 en España. La integración de México al comercio internacional. La integración de México al comercio internacional se dio con drásticas medidas regulatorias como la máxima disminución de la tasa arancelaria y la incorporación de México al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. Esta integración permitió una liberación de flujos de capital, tecnología y otros servicios que sirvieron para entrar a una economía globalizada. El 1 de enero de 1995, la OMC
Organización Mundial de Comercio sustituye al GATT y es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países o estados con el objetivo primordial de ayudar a los productores de importar y exportar bienes y servicios, con su sede en Ginebra, Suiza. México, su integración en los foros comerciales. Algunos foros comerciales son ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, organismo intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la región a fin de asegurar su desarrollo económico-social. ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, con el fin de eliminar progresivamente las barreras al comercio y la inversión. TELECAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entró en vigor el 1 de enero de 1994, con los objetivos de eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los países miembros. También de promover condiciones de competencia leal en las zonas de libre comercio. La Unión Europea es un conjunto de organizaciones creadas entre los países de Europa Occidental con el fin de articular mecanismos de cooperación económica, política y social que lleven una progresiva integración de estos países, permitiendo la circulación de personas, servicios, capitales y mercancías en Europa. La Cuenca del Pacífico. Los objetivos centrales son promover la cooperación económica, fortalecer el sistema libre empresa e incrementar los negocios y las inversiones, convirtiéndose en el tercer socio inversionista de México. Actividad integradora. Elaborar una cronología ilustrada con los eventos más relevantes o significativos de la etapa 4.